colegas. Secretario, por favor, la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se ha recibido 2 oficios del presidente de la República con que se presente la urgencia en carácter de suma. Uno para el despacho del proyecto que modifica la ley de pesca en el ámbito de recursos bentónicos que está en segundo lugar de la tabla de hoy. Y la otra urgencia es para el despacho del proyecto que modifica la legislación pesquera a fin de enfrentar los efectos del COVID-19 en Chile, que es el que está en primer lugar de la tabla de hoy. Ambos plazos de urgencia vencen el 2 de septiembre. Enseguida se ha tramitado a esta Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura un proyecto de ley que modifica la ley 20.256, ley que establece normas sobre pesca recreativa, con la finalidad de aumentar las sanciones en casos de infracción a ese texto legal. En materia de comunicaciones, se ha recibido uno de la directora nacional de Cernapesca, con quien envía una minuta sobre fiscalización de la Dirección Regional de Atacama relacionada con la albacora. Otra comunicación del presidente de AMI Chile, don Branco Papich, que remite observaciones al proyecto de ley que modifica la legislación pesquera a fin de enfrentar los efectos del COVID-19 en Chile. Y una comunicación del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero, CONDEP, con que expresa su postura respecto de la ley bentónica. Finalmente, hay una solicitud de audiencia del presidente de la Asociación de Cultivadores de Moluscos de Calbuco para exponer sobre el proyecto de ley que modifica la legislación pesquera para enfrentar los efectos de la enfermedad COVID-19 en Chile. Quisiera agregar, señores senadores, señor ministro, que como es habitual, se ha invitado a esta sesión al señor ministro de Economía, al señor subsecretario de Pesca, a la directora de Cernapesca, a la jefa de la división jurídica de Cernapesca, y al director de Indespa y al director de IFOP. También han sido invitados especialmente a esta sesión los presidentes de CONAPACH, de CONFEPACH y de CONDEP. Hay representantes de estas 3 asociaciones de pescadores artesanales en la sala de espera, listos para ingresar a la sesión. Esa es toda la cuenta, presidente. Antes de darle la palabra al ministro, ¿está ya transmitiéndose la sesión? Absolutamente, desde que comenzó, presidente. Y por favor, dejen entrar a los asesores al Zoom. De inmediato. ¿Ya? Querido ministro, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Aquí, presidenta. Oiga, muchas gracias por la palabra. Tenemos, presidenta, por su intermedio, me quiero referir muy brevemente a esta ley que modifica la legislación pesquera para enfrentar los efectos de la enfermedad COVID-19 en Chile. Resulta que la ley sectorial para catástrofes se vincula a hechos físicos, es decir, a materias como sismos, tsunamis y que son bien comunes en el país y que afectan la infraestructura. En este caso es algo un poco diferente, bastante diferente, y no se afecta, no hay daños en la infraestructura, pero sí se está afectando muchos elementos que son fundamentales para que las personas puedan trabajar o postergar el inicio de sus actividades sin por ello tener que correr riesgos. Entonces yo me quiero referir muy brevemente a esta ley para después entregarle la palabra, si usted me lo permite, presidenta, a una presentación con más detalles que va a hacer el subsecretario de Pesca. Este texto ya está en segundo trámite constitucional, son 5 medidas y que son las siguientes. En primer término, el proyecto propone extender la suspensión de la declaración de caducidad de las inscripciones en el registro pesquero artesanal. Esta normalmente se aplica en el mes de junio y estamos proponiendo postergarlo hasta el 31 de diciembre de este año. En segundo lugar, el proyecto de ley propone permitir que los órganos públicos privados que colaboran en la administración de las pesquerías, tales como el Consejo Nacional de Pesca, la Comisión Nacional de Acuicultura, los consejos zonales de pesca, los comités científicos, técnicos y otros, funcionen por medios telemáticos. Y así se abre la posibilidad a la flexibilización que se requiere para el adecuado funcionamiento de estas instituciones durante la duración del estado de excepción de catástrofe. Esta medida tiene como objetivo superar las dificultades de traslado y confinamiento impuestas, tomando los resguardos necesarios para que lo anterior en ningún caso implique afectar la participación, sino que todo lo contrario, que se facilite la participación.
El tercer elemento que contiene esta ley es postergar hasta el 1 de enero del año 2022 la exigibilidad para los armadores artesanales de la obligación de mantener a bordo un dispositivo de registro de imágenes para detectar y registrar toda acción de descarte que pueda ocurrir. Esta medida tiene como objetivo evitar los costos económicos y las dificultades en la adaptación que implica para el sector artesanal en momentos en que su actividad resulta muy importante para la cadena alimenticia y posterior reactivación económica. Por último, y de conformidad a las indicaciones introducidas por parte de los señores diputados, se modifica la ley de bonificación de algas aumentando el límite para postular al beneficio y se permite a titulares de áreas de manejo y en causal de caducidad la regularización de su situación. Finalmente, lo que quiero reforzar es el compromiso que tiene el gobierno con el sector pesquero, porque entendemos la riqueza de esta actividad económica y también patrimonial que tiene esta actividad, tanto para las personas que están directamente relacionados con la misma como para toda la población del país. Presidente, espero que este proyecto de ley tenga una muy buena acogida por parte de esta comisión y reiteramos siempre nuestra constante voluntad de trabajar de manera colaborativa, como ha sido la costumbre de trabajo de los proyectos que hemos llevado adelante. Con su permiso, quisiera poder entregarle la palabra al subsecretario para que haga una presentación más detallada de lo que contiene el proyecto. Por supuesto, ministro, subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Si nos permiten desde Secretaría poder compartir, Eric va a poder incorporar la presentación que se encuentra a la vista de ustedes, digamos. Quiero pasar muy brevemente las dos primeras láminas porque estas fueron las que de alguna manera se refirió el ministro de cuál es el sentido y origen del proyecto derivado de la pandemia, y nos dimos cuenta de la insuficiencia de la norma que existía frente a estas situaciones, ya que estaba pensado, como decía el ministro, para sismos y terremotos, y la actual normativa no permitía enfrentar adecuadamente con disposiciones o de carácter administrativo, digamos, o que se activaran procesos legales, y por eso fue necesario incorporar estas disposiciones. Lo que buscamos con estas normas es despejar algunos aspectos que pueden agobiar en términos económicos a cierto sector de la pesca artesanal, particularmente a aquellos que se encuentran en causales de caducidad, a aquellos que se encuentran en el último periodo de su bonificación para el repoblamiento de algas, y también para aquellos que tienen que instalar cámaras en sus embarcaciones mayores de 15 metros. Si vamos a la página siguiente, hoy día nos damos cuenta que estamos limitados en términos de disposiciones. Y la siguiente, por favor. Entonces, el punto es que aquí se regula de manera temporal producto del COVID. Esto es relevante porque conceptualmente no estamos hablando de un proyecto que busca modificar la legislación pesquera en general. Estamos hablando de una situación excepcional, de ahí lo limitado, digamos, de los contenidos del proyecto, y también lo limitado de los tiempos y plazos que se aplican. Porque si quisiéramos modificar en términos generales, digamos, algunos aspectos, eso requiere, o mejor dicho, podríamos hacerlo ya sea en ley bentónica y eventualmente en ley corta, como de hecho lo estamos haciendo. Pero aquí la idea es concentrarnos en esta situación excepcional, producto del estado sanitario de alarma sanitaria, y eso permite solucionar algunos aspectos, digamos, que hemos visto que están en cuestión. En la página siguiente vamos a analizar la primera, que se refiere a la suspensión de la declaración de caducidad. Como ustedes saben, en junio de cada año el Servicio Nacional de Pesca debe declarar las caducidades de todas las personas y embarcaciones que se encuentren en las causales previstas en la ley. Ahora bien, no debemos olvidar que ya el año anterior, es decir, el 2019, se había suspendido las caducidades producto de la entrada en vigencia de la ley 21.132, que fortaleció la función pública de Sernapesca, que en el fondo lo que hizo fue darle más herramientas y más facultades para los efectos de su rol fiscalizador. Y a raíz de esa norma se suspendió transitoriamente las caducidades del año pasado. Lo que estamos haciendo con este proyecto es también
proponer la suspensión de la declaración de caducidades que debía ocurrir en el mes de junio de este año con el Servicio Nacional de Pesca. Lo hacemos solo por este año, pensando en que naturalmente es un momento en que toda la actividad que las personas pueden desarrollar por cuenta propia y debidamente habilitado legalmente debe ser promovida, y desde ese punto de vista eliminar un factor de distracción como una eventual caducidad por aspectos que no siempre son voluntarios nos pareció idóneo en ese sentido. En principio, esta disposición contó con el apoyo de todos los sectores. Algunos pudieron plantear plazos distintos, digamos, pero nosotros siempre defendimos un plazo de esta naturaleza por dos razones. La primera es porque se trata de un proyecto puntual para los efectos del COVID, y en segundo lugar porque siempre eventualmente podría volver a discutirse algo el próximo año si uno se diera cuenta que existen fundamentos para ello. En segundo lugar, se propone la flexibilización del funcionamiento de los organismos público-privados. Ya se refirió el ministro a todas las instituciones del sector pesquero, como el Consejo Nacional de Pesca, la Comisión Nacional de Agricultura, los consejos zonales de pesca, comités científicos, comités de manejo, consejo de los fondos de investigación pesquero. Y estas facultades son permitir ahora legalmente el funcionamiento por medios telemáticos o cualquier otra disposición que fuera necesaria, a forma que permitiera que no se suspendan ni se retrasen este tipo de reuniones. Si bien se están haciendo, no estamos habilitados, entre comillas, para hacerlo legalmente. Hay un tema de firmas que sacar, digamos, que después tienen que hacerse las actas, en fin, yo creo que se dificultan las situaciones, y en este caso lo que hacemos es transformarlo en algo reconocido legalmente. Por lo mismo, nos parece que una disposición de esta naturaleza va a permitir mantener funcionando la institucionalidad pesquera. Se incorporó en la Cámara una disposición que lo que buscaba era también evitar algún tipo de arbitrariedad o que esta flexibilidad supusiera que de repente se pudieran llamar a funcionar sin mínimas formalidades, sin citar a todos los interesados, que de repente algún presidente de estos comités o comisiones pudiera hacer un quórum muy pequeño y tomar decisiones importantes. Bueno, ahí se reguló esa situación, se estableció que con cierta anticipación una notificación era necesaria, y de esa forma creemos que se ha cerrado un poco esta normativa para los efectos que no hayan dificultades ni suspicacias respecto al funcionamiento. A continuación, y en tercer lugar, está el tema de la ley de descarte. Esto es bien trascendente. La ley del descarte busca impedir que las especies que no están con habilitación legal para ser capturadas vuelvan al mar ya muertas, digamos. Entonces lo que se ha buscado es que todo lo que suceda al interior de la embarcación uno pueda conocerlo. Y eso se ve a través de las cámaras. El Servicio Nacional de Pesca actualmente tiene instalado, digamos, todo un sistema de control y monitoreo de todas estas imágenes. Esto es un cambio radical, nos permite ver lo que pasa en todas las embarcaciones industriales hoy en Chile. Y no solo en materia pesquera, y uno podría decir también en materia laboral, en materias de seguridad, etc. Hay muchos aspectos nuevos que estamos recién dándonos cuenta y que ha empezado a operar este año en el sector de la flota industrial. Está previsto que debía comenzarse también durante este año en el sector de la pesca artesanal, en aquellas naves o embarcaciones de 15 a 18 metros. Sin embargo, creemos que el costo que significa implementar este sistema, que ya lo hemos conocido porque ya tenemos claridad sobre los valores de las cámaras, lo que significa en términos de la instalación, significa un costo de entre 6 y 8 millones de pesos en promedio para cada una de estas embarcaciones. Si bien se trata de embarcaciones grandes, creemos que no es el momento adecuado para exigirles una inversión de esta naturaleza, y por lo mismo lo que se propone derechamente es postergar el inicio de esta obligación para el 1 de enero del año 2022. Por otro lado, y no quiero desconocerlo, digamos, este mismo plazo permite tanto al Servicio Nacional de Pesca como a la Subsecretaría evaluar adecuadamente este primer año de implementación en la flota industrial y poder disponer si hay modificaciones normativas que realizar y adaptaciones
que realizar para que esto funcione adecuadamente en la flota artesanal. Por lo tanto, hay un doble objetivo ahí que se logra, creo yo, postergando el inicio de esta obligación hasta el 1 de enero del año 2022. La penúltima propuesta se refiere a la ley que bonifica el repoblamiento de algas. Esta fue propuesta en la Cámara por una moción parlamentaria que extiende el periodo de 3 a 5 años para que las personas que han obtenido este beneficio del repoblamiento de algas y que han llegado al límite de 3 ocasiones en que han sido beneficiarios, se pueda extender hasta 5. La idea es mantener la actividad en vigencia y que no se pierdan estas bonificaciones por los límites que impone la ley respecto del número de ocasiones en que pueden beneficiarse. Ahora bien, cuando se discutió esto en la Cámara, y este es un tema que me gustaría plantear en su momento aquí en el Senado, nosotros estuvimos de acuerdo como gobierno en respaldar esta iniciativa, sin perjuicio de lo cual queríamos estudiar algunos aspectos, porque la idea es no crear barreras de entrada a nuevos actores que puedan ser beneficiarios. Es decir, permitir a aquellos que ya han tenido 3 ocasiones este beneficio, que la extiendan a 5, pero no impedir que nuevos actores postulen, y ojalá con preferencia, a este tipo de beneficios, porque la idea es que estos beneficios lleguen a más gente y permitan a más gente interesarse en la actividad, y por eso el beneficio es un beneficio transitorio y temporal de 3 años, que es en el fondo la puerta de entrada para que la gente acceda. Entonces aquí me gustaría dejarlo planteado, porque creo yo que hay que hacer una pequeña modificación en términos de que el beneficio no suponga un límite para quien quiera ingresar a ejercer esta actividad. Y por último, nos encontramos con la propuesta que se refiere a plazos para los titulares de área de manejo para actualizar aquellos estudios que tengan atrasados de conformidad con los planes de manejo. Aquí lo que se busca es evitar que se caduquen las áreas de manejo o los planes de las mismas para que no se produzcan situaciones que en este momento limiten el ejercicio de estas actividades. Y aquí, si bien nosotros administrativamente ya habíamos abordado esta situación y habíamos suspendido muchos plazos, acá derechamente lo que hace la ley es hacerse cargo completamente, digamos, y se concede un plazo extraordinario hasta el 31 de diciembre del 2021, de tal manera de evitar las caducidades, salvo en situaciones excepcionales que se refiere a cuando hayan pescado con explosivos, es decir, a causales de caducidad suficientemente graves que justifiquen ponerle término. Pero en general, lo que se hace derechamente es, se concede este plazo extraordinario más allá de las suspensiones administrativas que había hecho la subsecretaría. Por lo tanto, nos parece que se trata de indicaciones relativamente sencillas, pero que tienen un impacto importante en el sector y que además han sido testeadas, digamos, por decirlo de alguna manera, y conversadas con varios de los dirigentes de las principales confederaciones, y de esa manera hemos creído poder hacernos cargo de algunas de las peticiones. Evidentemente no son todas ni pretenden serlo, y es una ayuda concreta y directa en relación con estos puntos. Solo concluirse, senadores, diciéndole que este proyecto fue aprobado en la Cámara, en la sala fue aprobado prácticamente con unanimidad, creo que hubo 1 o 2 abstenciones, y también, como digo, ha contado con respaldo importante del sector pesquero artesanal. Por lo mismo, le agradezco su atención y espero que esto podamos verlo, ya sea perfeccionarlo de la manera que se estime una vez se consensúe y debata, o bien aprobarlo derechamente para terminar lo antes posible con su tramitación. Muchas gracias, presidenta. Gracias, secretario. Tenemos, entiendo, unas personas que solicitaron opinar. Le voy a dar la palabra primero al senador Rabín Granat Quinteros. Rabín, ¿puedes tomar la presidencia 5 minutitos, por favor? Y yo vengo de inmediato. Gracias. La verdad que este es un proyecto urgente, es muy necesario para la pesquería en general, sobre todo lo que tiene que ver con el registro pesquero y el cultivo
y el posesionador. Yo no sé si quieren hacer uso de la palabra. ¿Alguien? ¿La presidenta había dicho? ¿Quién quería hacer uso de la palabra? ¿De los dirigentes alguien? Si no, para entrar en materia, discutir inmediatamente este proyecto. ¿Les parece? Sí, de todas maneras, presidente. Presidente, el señor Marcos Salas está pidiendo la palabra. Don Marcos Salas, y brevemente, Marco, por favor, buenos días, para ver si lo podemos aprobar hoy día este proyecto. Sí, buenos días, presidente, su secretario, señor ministro, a todos los senadores que están presentes en la comisión, mi colega que veo por ahí también, Custodio, no sé quién más está, pero saludarlos a todos. Bueno, este proyecto, como dice usted, es de urgencia para que se pueda aprobar y damos gracias a la Comisión y a la Cámara de Diputados que también pudo aprobar este proyecto. Yo creo que más allá de lo que ha explicado su secretario, estamos de acuerdo, más allá de los plazos, de algunos temas, creo que vamos a seguir discutiendo un tema de las caducidades, en el tema nuestro como bentónicos que estamos discutiendo en la ley bentónica, pero más allá de eso, el proyecto está aportando lo que se requiere en primera instancia. Así que no, era solamente eso. Gracias. Bien, gracias, Marco. A ver, yo creo que ha sido muy oportuno este proyecto y no tengo ninguna duda que los colegas de la comisión también están en la necesidad de apurar y aprobar esto. Pero yo tengo algunas consideraciones, subsecretarios, que hacer. Y no veo por qué nos amarramos las manos. Con respecto a extender la suspensión de las caducidades del registro pesquero, ¿por qué lo hacemos solamente por el año 2020? Cuando nosotros estamos viendo en la ley corta de pesca, que ya la despachamos de acá, y en la ley bentónica, esto está en la discusión, en la reforma de la ley de pesca y en la ley bentónico. Entonces, ¿cuál es el afán de casarnos solamente hasta diciembre del 2020? ¿Por qué no lo dejamos en la tramitación de la ley que estamos viendo? Se evita problemas a ustedes. Aquí no va a haber mayor esfuerzo pesquero. ¿Cómo se llama? Si si suspendemos solamente las caducidades hasta el 31 de diciembre, no va a haber mayor esfuerzo. Entonces dejémoslo. Lo ha dicho Marco Sala igual. Si lo estamos viendo en el proyecto de ley bentónico. Y lo estamos viendo en la ley de corta de pesca que ya salió hacia la Cámara, salió hacia la sala del Senado y después a la Cámara de Diputados. Entonces, ¿para qué nos hacemos problemas? Dejemos que las cosas fluyan y que cuando se analice la ley de pesca en la Cámara de Diputados y la bentónica en la Cámara de Diputados también, bueno, vamos tomando las resoluciones. ¿Y por qué lo digo? Primero, por los efectos que ha tenido y que va a tener a mediano plazo el COVID-19. Entonces se requiere tener alternativas de empleo y no limitar las posibilidades de las personas de ejercer la actividad pesquera. Hoy día le vamos a limitar esa actividad. Ese uno, con respecto a la, ¿cómo se llama? A la caducidad del registro pesquero artesanal. Lo de operar telemáticamente me parece bien, sobre todo cuando existe estado de catástrofe y también cuando haya fenómenos naturales, etc. El tema del otro, en el caso de los cultivos de repoblamiento de algas. Yo creo, acá, subsecretario y colegas de la comisión, quiero detenerme en esto, a ver, para los que no lo conocen bien. Este punto se refiere a que actualmente existe un grupo importante de personas, sobre todo en la región de los lagos, y parece que en la 11ª, que ha accedido a la bonificación para el llamado penillo. Sin embargo, esta ley tiene una limitación de un máximo de postular hasta 3 veces para ser sujeto a la bonificación. En la Cámara de Diputados se planteó este tema y se ingresó una indicación que aquí también la ha tomado la subsecretaría, que propone subir de 3 a 5 veces como máximo. Bajo mi punto de vista, esto no soluciona el problema. Fíjese que este año, si sigue vigente el máximo de 3 años, de los 1.200 millones que tiene el presupuesto para esto,
se van a utilizar solamente 200 millones. 1.000 millones de pesos se dejan de utilizar. Y lo mismo va a ocurrir cuando se cumplan los 5 años. Entonces, ahora, para que nadie piense que estamos hablando de grandes sumas de subsidio, no se equivoquen. Porque en la Cámara de Diputados pensaban que eran unos tremendos subsidios, y no es así. Acá el pelillo le deja a cada pescador 25 pesos por kilo. Es prácticamente esta una actividad de subsistencia. Entonces en la Cámara de Diputados pensaban que eran subsidios como las empresas forestales, y nada que ver. Estamos hablando de un ínfimo valor que le sacan al precio de pelillo. Son economías familiares y en muchos casos esta herramienta que le da el Estado permite la subsistencia más digna para muchas familias de algueros y algueras. Es por ello que yo quiero proponer que no pongamos un límite de postulación, sino que establecer criterios, como por ejemplo dar un puntaje inicial a aquellos que postulan por primera vez, sometiéndose a todas las evaluaciones en el marco general que emplee la INDEP. ¿Con esto qué hacemos? Primero, priorizamos, pero también se incentiva la generación de buenas iniciativas, ya que el puntaje inicial debe ir acompañado de un buen proyecto técnico y con factibilidad. Entonces, yo propondría, siguiendo lo propuesto por la subsecretaría, evaluar una modificación que no ponga límites de año, porque en 2 años más vamos a estar en la misma, porque es acotado el número de personas que se dedican a esta actividad. Entonces, ¿para qué le vamos a cercenar cuando pueden presentar proyectos todos los años para ocupar esos proyectos que están en el presupuesto de INDEPA? Entonces, no limitar digamos, que no se ponga límites de años sin justificación, sino que se centre, por un lado, en cumplir el objetivo de aumentar la biomasa de algas como fuente de generación de biodiversidad y priorizar a aquellos que recién parten, sin dejar de lado a las que ellos ejercen la actividad, porque es un número muy acotado, y doña Alicia Gallardo debe saberlo perfectamente bien porque tienen el número. Entonces, en 2 años más vamos a tener el mismo problema, subsecretario. Eso es lo que yo podría decir. Yo encuentro bien, pero ¿para qué nos casamos con el registro pesquero? ¿Para qué le vamos a poner hasta el 31 de diciembre cuando se está viendo en las otras 2 leyes? ¿Para qué le vamos a limitar a 5 años a los algueros cuando sabemos que son acotados y que en 2 años más vamos a tener el mismo problema y le va a sobrar los escasos recursos que se le asignan en el INDEPA para este sector? Esa es mi opinión. Ahora pasa lo mismo con el ¿cómo se llama? Con la instalación de las cámaras. ¿Por qué el año 22? ¿Por qué no puede ser el 24? ¿Cuál es la justificación del 22? Porque si queremos realmente ayudar a los pescadores, bueno, démosle un poquito más de tiempo. Si esta cuestión del COVID nos va a seguir afectando económicamente más adelante. Ya que lo estamos haciendo, lo vamos a hacer incurrir en un gasto innecesario que puede ser hasta el año 24 o 25. Eso es. Subsecretario. Gracias, presidenta. Bueno, yo voy a, como principio, digamos, a reiterar la disposición que me parece que hemos tenido y demostrado, digamos, en general para consensuar algunas cosas. Aquí, como se trata de cuestiones más bien de plazos, es como bien formal la discusión, a mí me parece que hay algunas cosas que perfectamente es posible de analizar y evaluar, digamos, sin perjuicio de la voluntad, naturalmente, de los miembros de la comisión, que son los que votan. Tengo dudas respecto de la admisibilidad de hacerlo vía indicación en el caso del repoblamiento, pero como le digo, no es obstáculo para que lo podamos conversar y analizar.
yo lo que propondría, en primer lugar, sería que en esos dos puntos, es decir, si extender o no el plazo de caducidades, más allá del año 2020, como nosotros hemos propuesto, completando 2 años seguidos, ¿cuál es la opinión de las organizaciones? A mí me parece importante escucharlos porque en algunos casos yo también he escuchado a algunos que es importante destacar que las caducidades, sin perjuicio de que esto requiere una cuestión más integral, más allá de la mera postergación, sino que requiere un análisis más de fondo, que yo he dicho que la idea era que una vez que termináramos ley corta nos pudiéramos meter nosotros a trabajar en un proyecto más de registro. En algunos casos es contraproducente también mantener hibernado un registro en términos que todos quieren entrar y nadie quiere salir. Es decir, lo que estamos también es generando o hipertrofiando de alguna manera la suspensión. Pero estamos completamente abiertos a discutirlo, digamos, si es un año más o no. Perdón, secretario, Sí, me permite, es por que supuesto. ¿sabe por qué se lo planteo? Porque en la ley bentónica hemos establecido allí mejoras y compromisos para un cambio estructural. Entonces, ¿cuál es el afán de cambiarlo hoy día cuando estamos en tramitación de esta ley? Y lo mismo en la ley corta está establecido. Entonces, ¿para qué vamos a tomar una determinación hoy día por 4 meses cuando en la ley están los compromisos establecidos y ya de común acuerdo? Por eso lo planteo. ¿Ah? Sí. Y esto no significa nada, o sea, no significa ni demorar nada, sino solamente respetar lo que estamos legislando. Y lo mismo Sí, pasa, no, ¿me entiendes? no se preocupe, si no estoy cortándome las venas, simplemente estoy por eso le diciendo digo, o sea, es que esto no, lo que yo quiero decir es que esto no va a significar ni retrasar este proyecto, nada. Es que siga su camino normal como lo estamos llevando con la bentónica y la ley corta. Estamos disponibles, como le digo, para conversarlo. Sí nos gustaría escuchar a las organizaciones que opinan al respecto y también al servicio, por cuanto finalmente es responsabilidad del servicio esta declaración de caducidades del año en junio de cada año. Respecto del reglamento, del repoblamiento, más allá del tema de la admisibilidad, ahí habría que ver efectivamente hasta dónde queremos llegar, porque en el fondo si esto va a seguir siendo algo transitorio o queremos transformarlo en algo definitivo, digamos. Yo creo que ahí está como el centro del problema, porque un año más, un año menos tampoco es algo que uno va a ponerse a discutir demasiado. Pero aquí yo creo que el fondo es eso, si queremos transformarlo en algo definitivo, digamos, porque si es así, ahí nos vamos a encontrar con el problema de Hacienda, digamos, entre comillas, porque esto supone, entre comillas, generar presupuestos anuales para lo mismo. Entonces, para evitarse eso, nos parece más razonable pensar en los plazos y eso sí estamos disponibles. Y en el tema de las cámaras, lo mismo, nos parece que nosotros propusimos esa fecha pensando en que significaba todo el resto de este año, el próximo, y luego empezaba a regir. Pero si hay una petición en orden a hacerlo en el año siguiente, tampoco es algo que nos va a preocupar demasiado. De hecho, no tenemos hecha la evaluación de este año, que es el año de comienzo de la Cámara en la flota industrial. Nosotros dijimos que íbamos a hacer una semestral, que la estamos haciendo ahora junto con el servicio, y íbamos a hacer otra a fin de año cuando termine el primer año. Y por lo tanto nos va a dar herramientas, y no veo que haya problemas sobre ese ámbito tampoco, digamos, como son plazos. Pero sí quisiera yo escuchar, como les digo, la opinión de la organización, y desde ese punto de vista a lo mejor podría aprobarse en general, escuchar las opiniones y darse un pequeño plazo de indicaciones para votar todo definitivamente y a tenerlo aprobado la próxima sesión. Yo creo que sería como lo ideal. ¿Me permite, Presidenta? Sí, por supuesto, senador. No, para informarle al subsecretario que estamos autorizados para ver este proyecto en general y en particular. Sí. Dada la premura del tiempo, yo lo entiendo. Yo entiendo que acá está por... Sí, les termino al tiro, David. Está por esta ley, digamos, vencer. Entonces yo sé el apuro sobre todo el sector alguero. Ahora aquí hay, bueno, la opinión la van a emitir los colegas senadores, pero también están los dirigentes acá de una de las confederaciones importantes del país y está la directora nacional, que también pueden emitir la opinión, porque lo que usted dice en caso del Pelillo de que Hacienda es dificultoso, pero si aquí el presupuesto lo tiene Hacienda todos los años,
Indespa tiene todos los años el presupuesto. Y aquí le estamos sacando una migaja a lo de Indespa. Si son 1.200 millones. Si no es nada para lo que significa el rubro de la alguería. Gracias, presidente. David. Sí, no, perdón, me parece que de la Secretaría había algo reglamentario de operatoria, don Fernando, antes de... Con su venia, señora Presidente, efectivamente la sala no ha autorizado a esta comisión hasta este momento. Fue acuerdo de comité ahora en la mañana. Acuerdo de comité, secretario. No nos han comunicado los acuerdos de comité. Es que lo comuniqué yo en la mañana antes de partir la sesión. Fue acuerdo unánime de comité para que lo veamos en general y en particular, producto de la sensibilidad del tema, y entendiendo que obviamente siempre un comité puede después pedir un segundo informe o una segunda discusión, pero la idea era poder avanzar hoy día. Presidenta, en ese sentido entiendo de que esto es una situación extraordinaria, tiene efecto temporal. Veo desde el punto de vista del Ejecutivo que las 4 medidas que se plantean, ¿verdad?, fueron ampliamente respaldadas, concordadas. Sí. El senador Quintero está planteando algunos cambios de fecha, que veo que el Ejecutivo se plantea en disposición de acoger algunos temas. Solamente me queda en lo personal saber, dado que esto requiere urgencia, entiendo, por eso los comités resolvieron tramitar esto en general y en particular por la premura y por los tiempos. Ahora, si estas sugerencias de cambios de fecha, que el Ejecutivo veo que no tiene mayor inconveniente respecto a la suspensión de declaración de caducidad, respecto al tema de la bonificación, respecto al tema del repoblamiento de las algas, de los 3, de los 5 veces, en fin, me gustaría saber si esto eventualmente pudiera eventualmente cambiar, o la necesidad de entrar a otro trámite adicional si es que hacemos algunos cambios en algunos puntos en particular. Y de no ser así, si el Ejecutivo lo veo que está en voluntad a lo mejor sería bueno que avancemos, porque hay consenso en los temas que se están planteando, ¿verdad?, respecto de su aprobación. Si fuese así, yo sugeriría mejor que armemos el paquete y resolvamos el problema, presidente. Ok, David, yo propongo lo siguiente, que pueda exponer Alicia Gallardo, la directora, y luego le vamos a dar la palabra a los dirigentes que están acá, respondemos sus consultas y procedemos a la discusión y despacho del texto, ¿les parece? Tratemos de ser súper ejecutivos en virtud de la hora. Señora Alicia. Gracias, presidenta. Bien, la verdad es que la caducidad, estamos de acuerdo nosotros con ampliar la no caducidad hasta el 2022, creo que es mejor, ser más previsores. La situación de la pandemia a mí me preocupa también, al igual que el senador comentó, hay muchos problemas de acceso, o sea, es doloroso cuando vemos la gente que insiste con el Senapesca por caducidades que han sido legalmente justificadas, que necesita el permiso, que de eso depende su supervivencia. Entonces, yo creo que es muy bueno. Además, quiero decir que la FAO acaba de sacar un estudio que hay 1 millón de personas, probablemente en Chile, que van a estar con inseguridad alimentaria. Eso quiere decir que en algún día de la semana no van a tener acceso a comer. Y por lo tanto, el tener una cantidad, un acervo de pescadores que puedan cubrir esa demanda me parece de lo más adecuado, y no sabemos qué va a pasar con la pandemia. Respecto a las cámaras, también nosotros estamos de acuerdo. Yo creo que implica mucho trabajo el pescador, mucha concentración. Y creo, presidenta, que estamos en un periodo en que tenemos que focalizarnos en la reactivación económica y poner todos nuestros esfuerzos en la pesca artesanal y en la acuicultura a pequeña escala. Respecto a las bonificaciones, hay algueros que no han, o pelilleros que nunca han tenido bonificación, y yo creo que es una actividad súper potente. Yo creo que con poca bonificación pueden lograr mucho, y nosotros ahí tenemos un rol de apoyarlo, ver que las enfermedades no los afecten, y por lo tanto, a mi juicio, yo creo que son medidas que uno podría considerar también ampliar, como lo han propuesto ustedes. Muchas gracias. Ok, ¿quiénes están secretarios de las asociaciones u organizaciones? Don Ángel Custodio Cerón, don Hernán Cortés Bernal, que alcanzo a ver aquí, el abogado. Sala. Y
Sí, esos son los dos dirigentes que tengo a la vista, porque Marco Marco Sala, lo Sala que vi. Ya, le vamos a dar la palabra a Ángel, luego a Hernán y luego a Marcos. Tratemos de ser súper ejecutivos, queridos amigos. Don Ángel. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Buenos días, lo escuchamos. Saludar a la honorable Cámara de Senadores. Mire, yo me encuentro en la reunión, pero el titular, digamos, es mi presidente, don Hernán Cortés, por lo tanto voy a ceder para que él tenga la opinión con respecto al tema. Hernán. Está muteado, no se le escucha nada. Ahora Ahí sí. Ahí sí. Ya. A ver. Sí, bueno, saludar a cada uno de los senadores presentes, en especial a usted, Presidenta. De verdad espero que se encuentren bien después de todo esto que ha vivido el país, producto del COVID. Me voy a referir muy brevemente al proyecto que se está tratando en este tema, pero también me gustaría aprovechar unos minutos, y por eso lo voy a hacer breve, para comentar algunas cosas que también son importantes y creo que han sido dejadas de lado en este proyecto o en lo que se ha tratado de hacer producto de la pandemia versus los pescadores. Decir que coincido en muchos de los términos que manifestó el senador Rabín, y que me parece que el proyecto es una buena intención de ir en ayuda de la pesca artesanal, de un sector al menos de la pesca artesanal. Ahora voy a ir al detalle de lo que nosotros esperaríamos que esto hubiese cubierto. Nosotros en este proyecto y en ninguna otra acción del gobierno, del Ejecutivo, hemos visto que la preocupación por el pescador propiamente tal. Aquí no hay ninguna forma ni ninguna cosa que vaya en ayuda directa de los pescadores propiamente tal. Ellos están pasándola mal también y no han sido considerados, siendo que son la mayor cantidad de pescadores en nuestro país. Y quiero dejarlo claro, nosotros, alguien lo mencionó por ahí, la pesca artesanal es una gran fuente para poder generar empleo, pero esto va a depender de que tengamos un fraccionamiento justo, un mejor fraccionamiento, que es lo que hemos venido solicitando desde hace bastante tiempo. Contar con una plataforma social que resuelva estos puntos para no estar improvisando sobre la marcha acerca de cómo solucionamos los problemas que enfrentamos por las crisis como la que estamos viviendo hoy día del COVID. Quiero mencionar además que me parece sumamente mal que el ministro de Economía se haya retirado de una conversación tan importante como esta, porque él era el que tenía mucho que decir en esto respecto de los pescadores propiamente tal. Y sin embargo, me parece más bien estar sacándole el cuerpo a la jeringa, toda vez que está manifestada la intención del gobierno de incluir en el Ministerio de Agricultura a la Subsecretaría de Pesca, cosa que nosotros nos oponemos fuertemente y firmemente. No creemos que sea la mejor solución para la pesca artesanal. Nosotros queremos un Ministerio de Pesca. Eso es lo que queremos, porque creemos que se merece Chile por tener esta gran cantidad de kilómetros de costa y ser una fuente primordial para la parte alimentaria, como es la pesca artesanal, merece tener un ministerio propio. Manifestar también que creo que aún hay tiempo para poder tratar de hacer algo por los pescadores propiamente tal, e insistir que el ministro tuvo la oportunidad a través de la cuota de imprevisto de haber incrementado esta cuota de imprevisto que ya está utilizada, y haber traído desde los próximos años, del futuro de esa cuota tal vez, o no sé, algún mecanismo de haber aumentado la cuota de imprevisto y para poder llegar con esta cuota de imprevisto hacia todas las instituciones de la pesca artesanal, para que a través de ella poder llegar con recursos inmediatamente hacia los pescadores artesanales y no tener que el gobierno meterse la mano al bolsillo para sacar las lucas de Hacienda o de donde sea. Esa es nuestra opinión. Quisiera que sí le diera la palabra a Custodio Cisterón para que se refiera al tema de la ley bentónica brevemente, como le hicimos llegar una carta hoy día a usted, Presidenta. Por favor. Ok. Tiene la palabra entonces Ángel Custodio Cerón Ojeda. Gracias, Presidenta. Sí, reiterar un poco la postura que tiene nuestro presidente con respecto a que primeramente valoro un poco los puntos que se están discutiendo en el proyecto, que van a servir de gran ayuda a un sector. Sin embargo, una de las quejas importantes
en nuestro sector es que los pescadores, cuando hablamos de pescadores propiamente tal, estamos hablando de los pescadores que van en la embarcación y no son armadores, y también los asistentes de uso, que generalmente en todos los proyectos, digamos, por una u otra razón, no son beneficiados. Con respecto al tema que le hicimos llegar, Presidenta, de una carta dirigida por CONDEP, que apunta básicamente a algunas materias relacionadas con el sector bentónico, quiero referirme brevemente a 5 puntos que tocamos. Uno que es la regularización del registro, donde nosotros, digamos, estamos pidiendo de que se pudiera solucionar esta situación a través de la modificación de la resolución 3115, sabiendo, digamos, de que los pescadores que hoy día están inscritos como buzos mariscadores solo pudieron inscribirse en las algas, pero que están realizando la actividad. Por lo tanto, la 3115 podría solucionar eso. Hay otro tema que es súper importante, que nosotros hemos mencionado en todas las oportunidades que hemos tenido, que es dejar establecido en la ley bentónica una solución para el tema de las zonas contiguas, 11ª región. En el documento nosotros mencionamos, digamos, de que el Estado fomentó el nacimiento, el crecimiento y la consolidación de una gran flota bentónica en la 10ª región, y que si hoy día no se soluciona el problema de las zonas contiguas, para poder operar en esta gran macrozona, en los próximos años esta flota va a generar una depredación y una sobreexplotación irreversible en muchos recursos bentónicos de nuestra región. Un tercer punto que nosotros preocupamos, lo hemos manifestado también, es la implicancia que va a tener la ley Lapkenche sobre la actividad artesanal, básicamente, en todo nuestro territorio. Y aquí me refiero a que en esta región propiamente tal, en las regiones del sur, la acuicultura ha tenido un crecimiento explosivo sin ningún análisis profundo de dónde se están instalando y quitándonos los espacios para poder operar. Creemos nosotros que con la ley Lapkenche vamos a reducir nuestros espacios de operación. Pareciera incomprensible y contradictorio que no se reconozca el historial de los pueblos pesqueros en este borde costero y que hoy día tengamos que partir de cero para poder operar en estos espacios. Creo que se merece, estamos pidiendo una discusión profunda con respecto a este tema y no hemos tenido la oportunidad. También un siguiente tema, cuarto tema, es una revisión urgente al régimen áreas de manejo. Ya llevamos 20 años y creo que hoy día es necesario hacer una revisión urgente a este régimen en varios aspectos, en el aspecto biológico, social y económico. No es posible, y quiero graficarlo, no es posible que los pescadores que van naciendo se vayan convirtiendo en trabajadores de estas pequeñas microempresas que muchas veces no tienen buzos y operan, digamos, con buzos recontratados. Y un quinto tema que es muy preocupante me preocupa, digamos, que hayan algunas voces que estén hoy día hablando de un RAE bentónico. Tuvimos una mala experiencia con el régimen artesanal de extracción en los años, en la década del 90, con los cupones de loco que se llamaban, donde se paseaban profesores, taxistas y comerciantes vendiendo papeles en la playa. No queremos volver a eso. Lo que nosotros hemos predicado como pescadores artesanales, como buzos mariscadores, es que somos usuarios preferentes de estos espacios y nuestros productos son nuestros cuando los tenemos capturados. Hay muchos temas más, pero la verdad que hay 5 temas que nosotros hemos priorizado y que la verdad que nos gustaría que se tomaran en cuenta y que se pudieran rediscutir a objeto de poder
generar, digamos, las expectativas que teníamos con la ley bentónica. Gracias. Muchas gracias, Ángel. ¿Alguien más? Marco, el micrófono. Ahora sí, gracias. Bueno, en primer lugar, ratificar, apoyar a mi colega Custodio. Nos conocemos por casi siempre de muchos años acá en la zona. Y efectivamente lo que acaba de él mencionar, por mi parte también lo ratificamos y estamos de acuerdo que esos temas hay que conversarlos, hay que analizarlos más a fondo. Los tiempos cambian, la forma de vida cambia también en muchos aspectos y creo que se está pidiendo por muchas partes del país, de la región, que se tienen que abordar estos temas, hay que ponerlos en la mesa porque no nos podemos hacer, entre comillas, como decía el presidente ahí de la CONDEP, no podemos sacarle la jeringa para allá cuando no nos conviene, sí, cuando no, no. Creo que hay que hablar los temas y enfrentarlos. Creo que lo mejor de la vida es enfrentarlos. Los que estamos llegando a una edad, el día de mañana que no podamos bucear, creo que hay que buscar la fórmula, como decía Guto, que los jóvenes hagan lo mismo que hicimos nosotros. Cuando nosotros nos inscribimos en el año 92 en el sistema de Cernapesca, cuando se crea el Cernapesca, en libertad de pesca, por ser chileno, tuvimos la oportunidad de inscribirnos en el sistema y operar en el sistema en esos años. Pero no quiere decir que seamos dueños del recurso. Como dijo Custodio claramente, somos usuarios preferentes por ser chilenos del recurso, pero no ser dueños para venderlo y para que otro sea esclavo de un papel que tiene uno. Creo que eso tenemos que dejarlo súper claro y por eso estamos en contra del RAE, señora presidenta y señores senadores. Yo, respaldando lo que plantea mi colega, voy a tomarme también un poquito en el tema que se discutió la vez anterior y ya varias veces el señor subsecretario lo ha explicado, pero quisiera explicarlo desde el punto de vista pesquero. Llevamos 15 años pidiendo que el registro pesquero bentónico, como dijo Custodio, se abra para los buzos nuevos y se abra para los que están ejerciendo la profesión hace rato. No se ha buscado un consenso, lamentablemente, y se plantea como posibilidad la 3115, que es una resolución que basta con el subsecretario de Pesca se ponga las pilas y lo pueda hacer. Y en la intervención del subsecretario de Pesca que vimos la otra vez en la comisión del Senado acá, plantea si le deja la posibilidad a los pescadores artesanales en los comités de manejo, los pescadores artesanales nunca más van a abrir los registros. Pero si hace 15 años llevamos pidiendo que se abran para nuestra gente. Los bentónicos llevamos 15 años y nos está diciendo que nosotros vamos a mantener el registro cerrado para que no den ni un buzo más. ¿De qué estamos hablando? No es así, subsecretario de Pesca. Nosotros llevamos en la CONPEP 15 años en ese trabajo que el gobierno nos puso 50 millones de pesos para capacitar los buzos analfabetos. Trabajamos con los marinos. La Fuerza Armada colocó un artículo transitorio para que los buzos analfabetos puedan rendir su examen en forma oral, para buscar la solución, y lo hicimos con la autoridad marítima. O sea, si lo hicimos con la autoridad marítima, que es mucho ganarle una resolución pequeñita, pucha, no es difícil pedir lo que estamos nosotros, toda la pesca artesanal. Por lo tanto, creo que no es la forma en donde nosotros como comité de manejo estamos hablando de una coadministración, tal como lo dice la ONU y tal como lo dicen todas a nivel internacional. La coadministración de las pesquerías son la mejor forma de administración. Cuando los actores se comprometen, cuando el Estado se compromete a una administración en serio, podemos darle buenos resultados a esta administración pesquera. Cuando hablamos que los comités de manejos, y me quiero enfocar en esto de nuevo, hoy día el presidente de los comités de manejo, su Secretaría de Pesca, el que administra los comités de manejo, su Secretaría de Pesca. Los comités de manejo tenemos que tener más participación territorial en las tomas de decisiones. Pero cuando a la subsecretaría de Pesca no le gusta, pesca la pelota, termina el juego y no hay más comité de manejo. Entonces nosotros pedimos la ley bentónica, por favor, que no sea un podrá hacerse y crearse los comités de manejo. Deben crearse los comités de manejo. Así lo peleamos con Custodio, con la CONDE, lo peleamos, que tienen que crearse los comités de manejo para la participación ciudadana. Porque hoy día lo que se está viendo
que la pesca artesanal está interesada en compartir y trabajar los comités de manejo. Pero resulta que la subsecretaría de Pesca no le está dando la importancia a la participación de los comités de manejo. Y cuando el subsecretario dice, podrá, si tiene plata, si tiene a los profesionales, si tiene tiempo, si le parece bien, cita un comité de manejo para que se cree. Pero no es la idea. Todas las pesquerías que llegan a plena explotación o están en problemas, tienen que haber los comités de manejo. Tienen que existir esta coadministración para que se haga bien. Por lo tanto, tampoco me parece que su secretario de Pesca la vez anterior menciona en esta comisión que no es necesario los comités de manejo. Porque cuando no hay comité de manejo, ¿quién administra? La subsecretaría de Pesca. ¿Qué están diciendo a nivel internacional? La coadministración es la mejor herramienta para poder funcionar. Y es lo que hemos tratado de planificar y plantear en la zona contigua o en la macrozona, un ordenamiento territorial. Yo creo que esa parte hoy día, nosotros planteamos la posibilidad de que a lo mejor el presidente sea no la subsecretaría de Pesca, a lo mejor el grupo científico, el grupo técnico tenga la presidencia, que sea una parte técnica la presidencia y no políticamente, o los privados, como llaman a nosotros, que tengamos la presidencia, pero alguien neutral que tenga la presidencia, porque cuando se toma un acuerdo con los técnicos, incluso un acuerdo con los científicos, es un secretario de Pesca independiente y dice, no me parece a mí, y no acata la indicación o la propuesta nomás. Y para llamar de nuevo a una reunión, es un secretario de Pesca, si quiere llama, y si no los llama, y los tiene en el limbo a todos los pescadores viendo qué pasa con el comité de manejo. Por lo tanto, creemos que hay que hacer cambios en la fórmula y en la propuesta. Si tenemos un quórum, nosotros en el comité de manejo, que seamos autos también para poder llamar a la reunión y no simplemente esperar que el subsecretario o el encargado llame a una reunión del comité de manejo. Eso es lo que yo quería plantear dentro de los temas que en la vez anterior hemos escuchado al subsecretario, cuando él dice que no podemos tener los dueños de la pesquería, entre comillas, o los usuarios, el derecho de ver cómo administramos en su totalidad. No estamos planteando eso para que no se malentienda, sino que estamos de nuestra parte dispuestos a compartir con los técnicos. Hemos aprendido mucho de muchos científicos y creo la última propuesta de usted, presidenta, la hemos estado analizando mucho con Cuto y con la gente de acá del sector bentónico con el respecto a la zona contigua, y nos parece, viendo en algunos puntos y algunas comas, nos atrevemos de cierta forma a decir que los técnicos con los científicos que hasta el día de hoy toman la determinación de una cuota global, de poder explotar esos recursos, y que muchas veces creo que una decisión técnica, una decisión científica es mucho más loable, entre comillas, es mucho más aceptable para poder también concordar la administración pesquera. Con estos dos puntos quería, porque como se está discutiendo el tema COVID, no quisiéramos desperdiciar más el tiempo y ver la posibilidad de hacer esos análisis, pero creo que hoy día no podemos dejar a una palabra, podrá el hecho de crear, fortalecer los comités de manejo. ¿Por qué? Porque también hemos hecho propuestas, porque no tenemos tantos científicos en Chile, ni tenemos tantos técnicos en Chile. Pero en el tema bentónico podríamos hacer, como dice la 3115, los grupos de administración en los comités de manejo. Cuando son algas, tenemos que sumar la mayoría de algas y formar los comités de manejo de algas. Con los filtradores tendremos los bentónicos un comité de manejo de almeja, malla y todos los que se adecúen a ese comité para no tener que desgastar tanto a los técnicos de cada territorio. Pero hay alternativas para poder hacer comités de manejo que trabajen con la palabra deberá. Y el gobierno tendrá que poner las lucas, porque ¿qué sacamos con tener una ley sin funcionarios, sin recursos para hacer reunión, sin recursos para nada? El otro día tuvimos una reunión vía Zoom con el asesor del ministro de Agricultura, pero era esa vía Zoom gratis, que se cortaba cada rato, o sea, no había ni siquiera presupuesto para hacer una videoconferencia que dure 3 horas para hacer una buena videoconferencia. Creo que ahí es donde hacemos lo hincapié, que tienen que estar los recursos para poder funcionar con una buena ley. Con esto termino, presidenta, pero esto quería también dejarlo porque hace rato que estábamos insistiendo
en una coadministración pesquera en donde aceptamos la participación de todos los entes, porque a nosotros sí nos parece acá en el sur que es una tremenda posibilidad en la región, que lo hemos visto, hemos discutido, no todos tenemos las mismas apreciaciones, pero sí ahí podemos colocar las indicaciones y los acuerdos que podemos llegar. Gracias, señora presidenta. Gracias, Marco. Le damos la palabra a... Presidenta, quisiera agregar algo ahí bien cortito respecto al... Sí, muy cortito. Tiene que ver con el tema de INDESPA. Queremos solicitar al subsecretario y a todos los que nos pudiesen colaborar que enfoquen los proyectos de INDESPA este año a los pescadores propiamente tal, a los buzos y a los algueros. No es posible que solamente estén pensando los armadores. Eso, muchas gracias. Colega Rabín. Presidenta, gracias. Precisamente lo que acaba de decir don Ángel Custodio es de lo que se trata de esta pequeña... Perdón. Hernán. De lo que se trata esta pequeña ley de bonificación. Si es ínfima lo que se le aporta para el desarrollo de una actividad que puede generar mucha riqueza en nuestras regiones, como es el perillo y la salga en general. Así es. Ok. Secretario, ¿está por ahí? A sus órdenes, presidente. Don Fernando, nosotros habíamos preparado un comparado con un par de modificaciones pequeñas. Yo no sé si lo tienen ya, no sé si Rabín, Kenneth y David. Yo tengo el comparado que envió la secretaría. La secretaría, sí, si nosotros con ese trabajamos, Rabín. Ya. ¿Usted lo podría proyectar, don Fernando? El que usted tiene... Gonzalo fue también asesor por ahí, no sé si les puedes mandar al chat de la comisión a los colegas el comparado que hicimos. Nosotros tenemos que se preparó. Perdón, Evelyn, ¿tú tienes eso? Sí, me lo acaba de mandar Gonzalo, lo voy a compartir en estos momentos. Eso. ¿Qué el comparado de usted? ¿En qué le pusimos nosotros un...? Ahí está. Gracias. Bueno, aquí, ¿me permite, presidenta? Por supuesto, colega. Bueno, aquí, por ejemplo, en este artículo, entonces, ¿para qué poner el 31 de diciembre? Si lo estamos viendo en bentónico y en la ley corta. Dejémoslo abierto. Pero si eso ya se acordó, estábamos disponibles, el Ejecutivo dijo lo mismo. ¿Por qué no actuamos en un tono un poquito más amigable? Oye, pareciera que estuviéramos siempre en una crítica. Entiendo pero que David, no que el Ejecutivo... no estoy criticando, David. Entiendo que el Ejecutivo ya está allanado en ese tema, supongo. No, porque está puesto acá en el proyecto, pues, David, por favor. En el proyecto, David. Sí, y nosotros lo que habíamos hecho... Eso es lo que queremos aclarar. Ampliar el plazo. No sé qué alternativa proponen ustedes. Que quede abierto para que mientras veamos lo bentónico y la ley y las dos leyes que ya salieron una salió de la comisión y la otra está por entonces lo que podríamos hacer, si les parece, es que lo dejemos hasta artesanal, punto. Exactamente. Yo entiendo que, habiendo escuchado que está en esa voluntad y en esa disposición, entiendo que ese es el punto de que se le haya manifestado que no había ningún inconveniente en hacer esas modificaciones a esa fecha. Pero David, si está el subsecretario, que lo reafirme y punto. Subse. Presidenta, yo si bien mantengo todos los compromisos, digamos, y voluntades, yo soy más partidario de, si se quiere fijar en otra fecha, como dice la indicación 2022 o algo así, pero dejarlo abierto, pensando en que otra norma después va a rellenar, digamos, ese espacio, a mí me parece que es dejarlo, entre comillas, sujeto a una condición y a un plazo que no sabemos con certeza cuándo va a ocurrir ni en qué términos va a ocurrir. Entonces, subsecretario, nosotros, como no sabíamos cómo enfrentarlo, y teniendo un punto Rabín, en el sentido que estamos, y David, que estamos legislándolo, nosotros habíamos pensado ampliarlo hasta el 2022. Seremos capaces de, supongo, sacar este tema antes de esa fecha. ¿Les parece, colega? El problema es que este es digamos, un proyecto COVID. Entonces, el año 22 todavía vamos a estar con dificultades económicas.
En ese caso hagamos hasta el 24. Démosle más facilidades. Si son 4 años. Subsecretario, yo creo que es mejor que sea excesivo a que sea corto. Si por último lo va a reglamentar la ley corta de pesca, esto. Lo cambiamos después en la discusión en particular. Pero a ver, Presidenta, esto está tratado en la ley corta y en la ley bentónica. Por eso. Promulgándose cualquiera de esas dos leyes, esto se terminó. Se terminó, es verdad. Aquí no estamos asegurando nada más. Yo propongo, Presidenta, mantenerlo hasta el 2022, me parece razonable. Si quisiera un poquito más, tal vez, pero... Nuestros pescadores están de acuerdo con el 2022, ¿eh? Sí, yo, Presidenta, creo que es una buena fecha. El 2022 sí nos obliga a trabajar bien la ley de pesca. Tratemos de enfocarnos en eso, en la ley larga. Igual no estamos dando un plazo más grande, Rabín. Sí, años, me parece. Era una posición era una opinión mía, nada más. No, sí, yo comparto lo que tú dices. Nosotros aquí nos fuimos por algo que fuera más intermedio, pero ¿les parece que lo dejemos en 2022? Yo sí, aprobado. De acuerdo, Presidenta. Rabín. Bueno, de acuerdo, yo no Entonces, hago problema para sacar las cosas adelante y no me enojo. Sí. Bien, Rabín, ese. Okay. Unánime entonces, secretario. Toma un tranquilidad. Eso. Es don Fernando. Sí, si me permite, veo que ya están entrando en la discusión en particular. Yo sugiero que primero se tome el acuerdo de aprobar la idea de legislar. ¿Tomamos entonces el acuerdo de aprobar la idea de legislar? Ok. De acuerdo. Unánime. Ok. Y en el artículo... Me falta mi campanilla, pero unánime. En el artículo 1 se modifica, entonces, aprobado con modificación. Sí. En Vamos la al 2. Unanimidad. ¿No hay cambios en el 2? Sigue abajo, muevan. Parece que no. ¿Puedes moverlo? Estoy de acuerdo. No hay proposiciones de cambio en el 2. No, yo no tengo sugerencia, no sé los demás colegas. Ahí estamos marcando eso de los medios telemáticos. Para funcionar. Si me permite, Presidenta, la palabra. Bueno, esto también es parte de la ley 21.180 de modernización del Estado. Yo creo que esto se va a quedar, o sea, en la práctica, no por COVID, esto va a ser una norma permanente después. Entonces está bien que lo pensemos aquí y después también en todas las otras instancias esto ayuda a colaborar bastante, disminuye los costos, permite la participación activa y además todos lo están viendo. O sea, es una buena fórmula para poder generar este medio, Presidente. ¿Estamos ok? Estamos ok, Presidenta. Además lo están pidiendo las organizaciones que funcionan. Sí, de acuerdo. Presidenta, senadores. Este artículo, si ustedes observan la primera frase, establece esta posibilidad excepcional de funcionamiento solo mientras rija el estado de excepción constitucional de catástrofe, estado que va a vencer el 18 de septiembre, me parece. ¿Estará esto en consonancia con la prórroga de las normas de excepción que se están acordando, como la prórroga del registro pesquero hasta el 2022? ¿Irá a permanecer la posibilidad de teletrabajo después del 18 de septiembre? Me parece un buen punto, Presidenta, lo que podríamos hacer quizás, porque no sé si altera la admisibilidad del tema, pero como dice, quedarán facultados para funcionar, no una imposición. A lo mejor podríamos sacar todas esas expresiones relativas al tema del periodo de catástrofe y además dejarlo, como dice Kenneth, lo más probable es que esto vino para quedarse y en realidad deberíamos dejar quizás la facultad, porque dice quedarán facultados para funcionar. No es un imperativo, pero me da la impresión que pudiera limpiarse toda la norma y dejarlo de carácter más permanente. Perdón. ¿Y si se vinculara con el estado de alerta sanitaria? Porque esa alerta sanitaria es mucho más flexible que el estado de excepción. Sí, es mucho más flexible. Y ese tiene vigencia hasta febrero o marzo del próximo año también, además. Sí. No, pero lo que pasa es que el estado de catástrofe es distinto que el de la emergencia sanitaria. Por supuesto. ¿Les parece? Es una buena idea eso. Es una muy buena idea. Sí. Yo también le agregaría frente a la eventualidad de fenómenos naturales.
Sí. Sí, Y estado de alerta sanitaria. las dos cosas. Las dos cosas. Me parece Ya. buena observación, don Fernando. Se aprueba Muy bien. Con modificaciones. con modificación Y también unánime. y unánime. El artículo 3. Este se refiere a la obligación de las cámaras, ¿eh? El sistema de registro de imágenes para el control del descargue. Aquí, Aquí entiendo acá, que la presidente. propuesta es hasta el 1 de enero entonces del 2023 o 24, propuso el senador. Exactamente, en el primer punto, en el RPA, y en este coincidimos absolutamente, y en el de Haga con la directora. Sí, en este punto, Absolutamente, digamos, nosotros sí, estamos de este acuerdo. es un gasto innecesario con la necesidad de recursos que tienen hoy día los pescadores. Por eso propusimos esto, pues, senador. Yo lo que Oye, estamos pero disponibles oye, es... ya estamos entrando al 21 ya. Entonces, Está muy habrá el adelantado, 22. pues, senador, ya está celebrando el Año Nuevo. Sí, pues ya estoy celebrando el Año Nuevo. Así como vamos y vamos a estar celebrando. Vamos a estarlo celebrando en la casa, así como vamos. Oye, por Zoom y barato. Cerrado aquí, pues. Ya. Sí, también. ¿Por qué no le damos 2 años más? Si la propia doña Lisa está de acuerdo. Pero Ya escucha está de acuerdo. Ramón, escucha Ramón, a Román. Senador y senadores, si me permiten, en este punto no tengo ninguna objeción, digamos, al planteamiento. 2023 o 2024, digamos, aparecen fechas que son razonables a ese Ya. punto. No me voy a oponer a ese respecto. Oye, 24, ya. se da cuenta que... Sin embargo, si me permiten, donde no puedo anticipar una voluntad favorable es en el tema del repoblamiento, porque entiendo que ahí hay un cuento de admisibilidad y recursos. Entonces lo anticipo desde ya para poder decirlo. Pero en el caso 2023-2024, como les parezca, no tengo grandes inconvenientes. Para que sea coherente con la primera. Bien, Ya. Jimena. Oye, pero ¿qué es una tarea para Rabina? La de celebrar el año nuevo, dices tú. Sí, va a tener que poner la fecha en el lugar. Rabín, tenéis que ayudar. Ya. ¿De qué cosa? Que tenéis que celebrar el año nuevo tú y tenéis que decir dónde. La próxima semana vamos a salir ya a celebrar. Ya, vamos. El 4. El artículo 4 es el que prolonga hasta 5 veces la posibilidad de obtener bonificaciones para el repoblamiento y cultivo de algas. Me veo una necesidad de hacer presente que coincido con la opinión del señor subsecretario en materia de admisibilidad de esta indicación, puesto que la bonificación implica gasto fiscal. Secretario. No le estoy pidiendo la forma, le estoy preguntando por el fondo. En el fondo, Presidenta, lo que nosotros, esta norma fue introducida por la Cámara de Diputados y por moción parlamentaria, y estuvimos de acuerdo en extender el plazo de 3 a 5 años. Hasta ahí, porque nos parecía que no incidía directamente en materias presupuestarias. Sin embargo, hacerlo extensivo más tiempo o no dejarle un plazo, ahí yo creo que sí nos complica en el sentido que evidentemente Hacienda tiene que ser consultado, tiene que haber informe financiero, por más limitados que sean los montos. Ahora bien, INDESPA siempre puede hacer proyectos de este tipo, pero ya no va a estar obligado por ley como en este caso que lo obliga. Entonces, esta obligación legal que involucra recursos, para nosotros es razonable extenderla en este periodo, pero siempre se trató de una facultad o de una disposición transitoria. Entonces, cuando un subsidio deja de ser transitorio, se transforma en permanente, evidentemente ya no es el analista sectorial, por decirlo de alguna manera, como nosotros en Pector, que lo resuelve, sino que en definitiva es mantenerlo, y así lo hicimos ver en la Cámara, de 3 a 5 años nos parecía que era razonable, pero dejarlo sin plazo o extenderlo a un plazo que originalmente era de 3 y pasar a 8, nos parece que excede un poco las facultades más allá de la forma, digamos, y del sentido transitorio de una norma que está prevista para COVID.
Los principales usuarios de este beneficio son los pelilleros, que tienen concesiones pequeñas, que son básicamente subsistencia, 0,3 hectáreas, y por lo tanto lo que nos decían es que mejorar su situación productiva era importante. Bueno, pero sí, Presidenta, y justamente la petición de ellos, en términos originales, siempre fue extenderlo de 3 a 5 años. Es decir, si bien, claro, para ellos va a ser mejor extenderlo a 10, a 20 o que sea permanente, pero la petición original fue de 3 a 5 años. Y por esa razón el Ejecutivo no se opuso, pudiendo discutir su constitucionalidad en la Cámara, entendiendo que era una situación razonable, digamos. Pero, insisto, más allá es transformar algo transitorio en definitivo. ¿Me permite, Presidenta? Por supuesto, Rabín. Mire, la verdad de las cosas que no creo en la inadmisibilidad que ha dicho el secretario. En primer lugar, porque estos son presupuestos que están anualizados. Aquí hay un presupuesto por ley de INDESPA que se inició con 15.000 millones de pesos. Segundo lugar, si se aumenta de 3 a 5, quiere decir que no hay ningún problema, porque son presupuestos diferentes. Entonces no tiene nada que ver el Ministerio de Hacienda. Tercer lugar, nada más que para la historia de la ley. Tercer lugar, si se cumplieran lo que está establecido en la ley, yo me pregunto por qué en el concurso del año 2019, en la región de los lagos, que presentó 168 postulaciones, a las cuales a la fecha, hoy día 2020, agosto del 2020, se han realizado solamente 43 pagos. ¿Dónde está entonces? ¿Por qué no se le cancelan las otras solicitudes? Aquí se les pasa la plata después de 2 años a esta gente que está apelando a una mínima, mísera bonificación para subsistir. Se aprobaron 168 postulaciones y le han dado el año 19 y le han dado los recursos recién a 43. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces acá prácticamente se pierde año y medio a 2 años en una postulación y después liquidan. Ese es el problema. Entonces, y más encima, los primeros pagos se realizaron en la primera semana de abril de este año. Los primeros pagos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De las otras 125 postulaciones restantes, aún faltan por pagar. 93 de ellas tienen todos sus informes de pago entregados con los certificados. Y no pasa nada. Entonces, eso es lo que a la gente que postula esto, desgraciadamente, se les trata de esta forma. Entonces tienen razón en reclamar tanto. Si es una miseria de bonificación, pero es necesario para ello. Presidenta. Perdona, David, para poder argumentar respecto a este tema. Aquí no, yo comparto lo que dice el senador Quintero, aquí no estamos incidiendo en temas presupuestarios, el presupuesto se entrega por ley de presupuesto y lo que estamos diciendo es que los algueros pueden repetir, es la misma plata y se repiten los mismos pescadores, vale decir, se cambia la modalidad de bonificación y por lo tanto no habría una incidencia en el presupuesto. David. Sí, a ver, de repente una miserable ayuda, ¿no es cierto?, con todos los esfuerzos que hay. Yo entiendo que aquí habrá que hacer más, Perdón, senador Quintero. Sí, está bien. Ahora le dejo la palabra si usted quiere. No, está bien, siga uno más. Yo creo, Presidenta, de que hay conceptos en estos temas. Yo sé que hoy día estamos viviendo toda una situación muy compleja, muy difícil, todos los sectores, y incluso más, creo que habrá que hacer muchas cosas distintas, nuevas a lo que se venían haciendo hasta ahora. Y eso es un desafío que tenemos que hacer. Ahora, si esto, en mi opinión, mi única inquietud solamente es que si esto tiene alguna circunstancia que el propio secretario señalaba que pudiera haber algún ámbito de invisibilidad, yo quisiera simplemente poner eso en el tapete
y habrá un mecanismo, una acción o algún otro instrumento alternativo para resolver esto de si es necesario prorrogarlo más, se prorrogará, se me imagina, en su oportunidad, pero para no limitar la tramitación de esta norma, ni demorarla si ya hay un avance en este sentido y que se podrá corregir en algún minuto dado, en otro contexto, yo preferiría dejarlo en esa situación, entendiendo que habrá que hacer muchas más cosas todavía para reflotar y para salir adelante con los graves problemas que estamos viviendo hoy día, presidente. La palabra, presidenta. Por favor, Kenneth. Primero, entender que lo que estamos hablando en este artículo es un criterio de postulación. Lo segundo, no es años, son veces. Esta es la cantidad de veces que se puede postular. Y eso va a depender de cómo les haya ido. Si en la práctica, si está bien gestionado, no han tenido problemas, no debieran necesitarlo. El punto es que puede que tengamos muchas personas que ya cumplieron las 3 veces. Entonces, esto le va a permitir a todos aquellos que están en esa condición acceder a poder postular, porque no necesariamente significa que le van a pasar los recursos. Los recursos van a estar determinados por lo que esté asignado en el año y los criterios después del concurso determinarán cómo se van a distribuir. Entonces, lo que estamos discutiendo es un criterio que lo que sí genera es que aquellos que ya lo ocuparon, porque básicamente a ellos son a los que queremos ayudar, van a poder optar. Y la cantidad de veces es algo que tiene que estar en la ley, es una regla, tiene que ser una regla clara que se pueda entender. Aquellos que ya lo ocuparon 3 veces, hasta el momento lo que se les está diciendo es que van a poder ocuparlo 2 veces más. Y eso está bien, es un buen acuerdo para partir. Y podríamos discutir si son 3 veces más, 4 veces más, efectivamente va a depender de otra condición. Pero por lo pronto, esto sí ayuda a resolver a aquellos que no pueden postular porque efectivamente ya han cumplido las 3 veces. Entonces, lo primero, está bien que sea ese el criterio, y por eso lo que buscamos es abrirlo, y lo único que tendríamos que centrarnos es sobre por cuánto tiempo. Lo que ya hay ya está bueno, y yo quiero aquí destacar lo que el subsecretario ha dicho, que ese ya es un acuerdo que está bien, y perfectamente va a permitirle a todos los que tengan que enfrentar esta crisis a hacer uso de eso. Pero, y aquí vengo con, yo creo, lo más importante, es lo que señaló el senador Rabín Quintero, en el sentido de, si esto se adjudicó, se ganó el concurso y todo, tienen que estar los recursos disponibles. O sea, no es materia de la discusión de la ley, lo veremos después en otro momento, pero sí tenemos que asegurarnos que estas reglas, el cumplimiento de las reglas y los recursos lleguen en el tiempo. Pues los recursos se necesitan ahora, más que nunca. O sea, más que nunca tenemos que eliminar la burocracia. Yo creo que eso deberíamos nosotros también revisar muy bien dónde se están trancando, en qué momento, qué es lo que está ocurriendo para que las cosas lleguen mejor. Insisto, esto es parte también de la modernización del Estado. El Estado, del momento que define, tiene presupuesto asignado, se hace el concurso, se resuelve quién es, tiene que estar inmediatamente disponible los recursos. No se explica de otra manera. Pero vuelvo, esto está en veces, permitiría a los que ya no pueden postular, poder postular, y les va a permitir 2 veces más la postulación. He dicho, presidente. ¿Me permite, presidente? Por favor, Rabín. No solamente para que el senador y uno no se quede con una mala información. Lo que dije, senador, que prácticamente los perilleros son los mismos. Entonces, los 1.200 millones de pesos que tienen el presupuesto para a través de INDAP, para esta bonificación, se van a perder prácticamente 1.000, porque no van a poder seguir postulando después del tercer año. Son los mismos que postulan todos los años. Entonces, no es que haya una buena propuesta para la postulación y que se le va a asegurar. Si son 0,3, es 1/3 de una hectárea. Si es eso, senador. Si no es que esté boyante la riqueza o la plata para postular, ni tampoco que haya un tan grande número de postulantes. No, son los mínimos. Ya, miren, como lo importante es despacharlo, ya se hizo un aumento en la Cámara, yo voy a retirar la indicación, despachémoslo como está, es lo último que queda por discutir, ¿les parece? Yo, presidenta, voy a aceptar lo que usted está proponiendo, pero sí que quede para la historia de la ley. Por supuesto. Que propuse que si en la Cámara de Diputados se pudo subir 2 años, ¿por qué en el Senado se dice que podía ser inadmisible dejándolo abierto?
porque los recursos en 2 años más va a quedar igual que hoy día, 1.000 millones de pesos sin ocupar. Ok. Por favor. Presidenta, sí, no vamos a votar. Sí, no, yo también voto a favor, Presidenta, asumiendo y entendiendo que se buscarán todas las alternativas si la situación así lo amerita para corregir cualquier tema que pueda afectar evidentemente al sector, Presidenta. Muchas gracias. Ok, entonces con esto, secretario, lo damos por despachado. Presidenta, si me permite, entiendo entonces que este artículo 4 estaría aprobado por unanimidad en la forma que viene en el proyecto. Sí, todo es lo que resta, porque no hay más indicaciones. Y el 5 es un plazo extraordinario para que puedan actualizar estudios o efectuar actividades los titulares de áreas de manejo que estén afectados por causales de caducidad. Ese también se tiene aprobado entonces por unanimidad. O sea, aquí pasa lo mismo. Po. Se le da un plazo de 4 meses. ¿Cómo van a arreglar este problema? Po? Un plazo extraordinario hasta el 31 de diciembre para los titulares de área de manejo que se encuentran afectados por las causales de caducidad. Denles más plazo. Si estamos hablando de la necesidad de trabajo. Hasta diciembre del 2021, no del 2020. Son 4 meses, Rabindranath. Perdón. 2021, ya. Sí, está bien. Ya. Está bien. Bueno, había visto 20. ¿Lo dejamos entonces? Los años nos hacen más reflexivos. Es que lo que pasa es que yo no soy... Trato de defender a la gente modesta. Sí, no, sí, todos estamos en eso, Rabindranath. Yo no defiendo nada más que tampoco ese mismo sector. Lo que pasa es que hablar de 4 meses y esto es hasta el 31 de diciembre del 2021. Por eso... También es poco, pues, David. Si tú sabes que toda la burocracia que hay para arreglar estos problemas, y lo veremos. Si contestaran, digamos, de las oficinas correspondientes cuando corresponda, se demoran 2 años para sacar un papel de una subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Sí. Vamos a tener que ver esos temas precisamente, porque hay que acelerar nuestro país a fondo, y efectivamente está afectando a todas las estructuras públicas en general. Así que tenéis razón en ese punto, te lo compro. ¿Estamos entonces? Vamos. ¿Listo? ¿Despachado? Perfecto. Ya. Habiéndose cumplido entonces la hora de la sesión. Secretario, ¿quiere decir algo, Presidenta? Secretario. Presidenta, si ustedes quieren que esto esté en la sala esta tarde, tendría que ser por la vía de un certificado mientras tanto. Por supuesto. Permitiríamos y espero que el vicepresidente haga alguna gestión con la presidenta y cada uno de los colegas con los comités para que lo podamos poner sobre tabla. Si está hoy día, vamos a tratar de ponerlo en tabla mañana para que salga luego. Para que... Esa es la idea. Senadora, un poquitito... Hay que aprovechar todas las ayudas que se puedan. Rabín, en una de esas lo podríamos despachar hoy día. No, imposible hoy día. Pero tratemos. Senadora, ¿pero no hay comisión mixta? ¿Por las día. modificaciones? No, por las modificaciones que se introdujeron. No, pero... Hay tercer trámite. Hay tercer trámite. Bueno, por eso decía... Por eso hoy día decía Rabín, para que lo puedan ver mañana en la Cámara. Ojalá, sí, no hay problema. Tratemos hoy día. Usted puede. Marco, cortito. Cortito, senadora, se me había quedado un tema en el tintero que es muy importante, que llevamos muchos años, no solamente esta región de los lagos, sino también Caicén, Punta Arenas, que se ha hablado el tema Marea Roja. Nosotros tocamos el tema Marea Roja y lo estamos tocando en la ley bentónica también, porque es muy importante. Hoy día se le está sacando el tema legislativo de una normativa que tiene que establecer por ley los temas de la ley, el tema de la Marea Roja. ¿Por qué? Nosotros tenemos a nuestros colegas de Melinca que por muchos años hoy día no pueden trabajar a los recursos blancos como almeja, culén, y ni siquiera pueden desarrollar su actividad hoy día en Melinca en el tema de restaurantes cuando pase la pandemia. Después de todo esto, ellos tampoco han podido. No tienen un simple laboratorio de Marea Roja en esa isla donde se necesita desarrollar toda una actividad económica de turismo que han tenido desarrollo. ¿Por qué? Porque simplemente si nosotros se lo dejamos al Ministerio de Salud, que en Aysén lamentablemente funciona muy dispar a lo que funcionamos en la 10ª región, no tienen la oportunidad de desarrollarse si lo dejamos simplemente. Por eso queremos nosotros mencionar que
en la ley de pesca y en nuestra ley bentónica pueda ingresarse un articulado con respecto a la necesidad de que tiene que quedar por ley el trabajo y normativa en el tema del área de manejo, en el tema de la marea roja, cuando vienen estos fenómenos. Porque al final de cuentas vienen los fenómenos, pero no hay ningún sistema de mitigación, no hay ni un sistema de alerta temprana, no hay ni un sistema de nosotros poder seguir funcionando de una forma más, digamos, efectiva. Entonces nos encontramos con todo un sistema que está separado. Senapesca por un lado, Salud por otro lado, Subsecretaría de Pesca por otro lado, Ministro de Economía por otro lado, y no resolvemos nada. Entonces la inquietud nuestra es poder, por favor, tocar este tema, y nosotros necesitamos que quede por ley instancias para poder trabajar este tema de fenómeno de la marea roja que nos lleva al sur del país por muchos más años que acá, pero necesitamos hoy día hacerlo efectivo, una herramienta de trabajo que quede por ley. Eso sería, señora presidenta. Gracias. Bueno, colegas, gracias a nuestros invitados, a Marco, a Ángel, a Hernán, subsecretario, ministra, directora. Muchas gracias y se levanta la sesión.